continuar con la sesión número 4. En este caso vamos a ver lo que es inspección de ultrasonido en sistemas de vapor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a verificar, comprobar asimismo en este sistema cómo vamos a aplicar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Consideraciones acerca de la seguridad. Como nosotros sabemos, ¿no es cierto? Si es que cualquier tipo de sistemas que produzca energía, pues el vapor es otro tipo de energía que utilizamos para hacer trabajos correspondientes. Por lo tanto, debemos tener todas las consideraciones necesarias para poder realizar o comprobar cualquier tipo de análisis, en este caso específico de ultrasonido, con las seguridades del caso, ¿sí? Luego veremos una visión general, lo que es válvulas, conocer los sistemas, ¿sí? Inspección de compresores, para poder comprobar justamente el buen funcionamiento de dichos elementos, ¿sí? Luego veremos algo de válvulas hidráulicas que también podemos aplicar, podemos comprobar o verificar incluso el fluido, ¿sí? Porque el fluido nos genera a sí mismo a su paso por el rozamiento que tienen con las paredes de la tubería, pues nos generan estos ultrasonidos y lo vamos a comprobar, verificar el buen funcionamiento de estas válvulas hidráulicas, ¿sí? Luego ya veremos lo que es inspecciones de purgadores de vapor y por último, tipos de purgadores, qué tipos de fallas, el funcionamiento y asimismo patrones de sonido característico para que ustedes puedan comprobar, verificar y comparar con cuando realicen el análisis correspondiente, ¿sí? Consideraciones acerca de la seguridad. Sí, como ustedes pueden ver, si un caldero, ¿no es cierto? Un caldero o un generador de vapor se genera algún tipo de daño, comienza a subir la presión, pues absolutamente las consecuencias catastróficas que podemos obtener, sí, ya se pueden imaginar. Por lo tanto, debemos tener todas estas consideraciones muy presentes. ¿Por qué? Porque aquí puede haber incluso pérdidas de vidas, pérdidas significativas con respecto a la integridad, ¿sí? Del operario, con integridad de las instalaciones y por supuesto de todas las consecuencias que conlleva todo este tipo de problemas, ¿no es cierto? Así como incluso los aspectos económicos, claro que pasan a un segundo plano, pero también es importante el de comprobar, verificar y tener todas las precauciones necesarias con respecto a estos sistemas, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por las que también debemos aplicar estos sistemas de ultrasonido, ¿no es cierto?, de análisis de ultrasonido. Simplemente, ¿qué es lo que pasaría si es que esta válvula, ¿no es cierto?, de alivio de presiones, pues se nos tapa o tiene algún desperfecto? Pues esas son las consecuencias catastróficas que tendríamos solamente en ese elemento, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos tener en consideración, ¿no? Este es uno de los riesgos principales de los dispositivos, la presión. Presión, sinónimo, no más que sinónimo, es la energía que produce la presión, ¿sí? Tal como los generadores de vapor. Es la liberación brusca de esta presión, mucho menos si es que tenemos taponamiento, no puede liberar, pues se va a generar una sobre excesiva presión hasta que el tanque o el caldero produzca estos tipos de daño, ¿no es cierto? Los principales riesgos que podamos tener o que presentan las calderas son las explosiones, ¿sí? Con todas sus consecuencias como las hemos visto. Y se puede clasificar en qué, en explosiones físicas, ¿no es cierto? Rotura por las partes que están expuestas a la presión, ¿sí? Se produce vaporización instantánea y la expansión brusca del agua contenida en este generador, en este caldero, y con esto no podemos tener alguna reacción inmediata, por lo que nos produciría efectos colaterales, ¿sí? Como el efecto de la rotura produce ¿qué va a producir este elemento a presión? ¿Sí? Entonces, debemos comprobar todas estas variables físicas, toda esta energía que va a producir para poder tener
de alguna cierta forma el control. Luego tenemos como clasificación la explosión química en el hogar, ¿sí? Esto es producida por la simple combustión, por la que es el procedimiento para generar este vapor, ¿sí? Entonces, también es otra de las partes que debemos tomar en cuenta. Los vapores de combustibles acumulados también producen daños catastróficos, incluso hasta la pérdida de la vida humana, ¿no es cierto? Por lo tanto, una vez que hemos mencionado absolutamente todos estos calderos deben ser totalmente inspeccionados y monitoreados continuamente con todas sus variables físicas a través de manómetros, a través de la temperatura, ¿sí? Absolutamente para, como les digo, llevar a cabo este control sobre el caldero, ¿sí? Y poder evitar algún tipo de accidente, ¿no es cierto? Además de las técnicas que estamos analizando, o de las inspecciones, o de la monitoreo de las variables físicas, pues debemos realizar una inspección rutinaria, ¿no es cierto? Una inspección visual del mismo, sí, el operario debe verificar un posible daño, un desperfecto, sí, a lo manera de lo que es posible, sí. Por lo tanto, para verificar todo su buen comportamiento, tomando en cuenta todos, absolutamente todos los casos necesarios para, no vamos nosotros a impedir que nos haga daño, simplemente vamos a colocar una barrera. Por lo tanto, debemos utilizar los famosos EPPs, ¿no es cierto? Los famosos protecciones personales, equipos de protección personal, para poder, de alguna manera, como les digo, colocar esta barrera y minimizar el riesgo, minimizar los daños que podamos tener, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos verificar. También podemos comprobar que no exista ninguna fuga, y aquí es donde entra el análisis del ultrasonido para eh, aprobar o implementar una técnica mucho más precisa, ¿no es cierto? Dependiendo, con todo lo que les dije anteriormente, pues no tener ningún tipo de inconvenientes, así como en sus válvulas, conexiones, válvulas de alivio, etcétera, incluso en los mismos instrumentos de medida, porque a la final esos instrumentos son los que nos dan una idea del funcionamiento de dicho caldero. Por lo tanto, si tenemos alguna falla, alguna mala medición, pues tampoco vamos a tener la conciencia o la visión de qué puede estar pasando, ¿no es cierto? Pues debemos tener las precauciones, debemos tener los instrumentos en correcto funcionamiento, ¿no es cierto? Es por eso que muchos no solamente en estos sistemas, sino en todos los sistemas que nos miden estas variables, debemos hacer una constatación o simplemente una verificación, una calibración, ya sea anual o bianual, ¿sí? Dependiendo de la criticidad de dichos elementos. Y por supuesto, no solamente en el monitoreo, también en la operación. Si nosotros de alguna manera no lo controlamos, o simplemente solo tomamos el dato de presión, pero no lo podemos identificar, pues también es un proceso que debemos concientizar al operario, debemos decirles cuáles son los límites superiores a los cuales pueda llegar la presión en dicho elemento, ¿no es cierto? Para poder tomar las precauciones del caso, si esta presión máxima de diseño. Asimismo, y cualquier cambio, modificación hecha debe ser completamente registrada. ¿Para qué? Porque el compañero tal vez que nos reemplaza, o simplemente el personal de mantenimiento hace alguna modificación, tiene que ser asimismo socializada, comunicada, para asimismo tener presente dichos cambios, ¿sí? ¿Qué más debemos tener como consideración con respecto a estos sistemas, a estos generadores de energía?
Sí, como es la energía eléctrica, como es la energía hidráulica. Es de estos, ¿qué es lo que produce? ¿Cuál es la fuente primaria de energía? En este caso, el agua. Y por lo tanto, la falta de agua, la energía primaria, pues va a producir sobrecalentamiento, ¿no es cierto? Aquí debemos verificar o debemos purgar, si es posible, cada semana los tubos de conducción para tener exactamente en buenas condiciones y que fluya sin ningún problema el líquido, en este caso el líquido primario, la energía primaria que necesitamos para producir el vapor, la presión de vapor, que esto es la energía que necesitamos para poder justamente realizar un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la falta de agua en este sistema causa sobrecalentamiento y pérdidas de las propiedades mecánicas, ¿sí? Porque todo, absolutamente todo elemento que constituye, si funciona sobre los 10 grados a la temperatura de diseño, a la temperatura máxima en la que puede soportar, pues prácticamente estos elementos, la vida útil de estos elementos se viene a minimizar hasta el 50%. Y si sigue subiendo el sobrecalentamiento, pues incluso podemos tener una explosión en los tubos, ¿sí? Entonces, debemos tener en consideración y verificar este tipo de inconvenientes o consideraciones con respecto a la seguridad en el buen funcionamiento de dichos sistemas, ¿sí? Asimismo, la seguridad por exceso de presión de vapor. Y aquí ya prácticamente la energía primaria, el agua, está en perfectas condiciones, pero asimismo, si no lo controlamos, no operamos de una mejor manera, pues asimismo vamos a tener inconvenientes, presiones altas, pues exactamente tiene daños perjudiciales al sistema, ¿sí? En ocasiones se incrementa la presión, por lo cual se utiliza una válvula de seguridad, una válvula de alivio o simplemente una válvula para liberar este exceso de presión. Y entonces es de la misma forma en las cuales debemos tener en consideración para que este elemento, este sistema, esta válvula, ¿sí?, esté en correcto funcionamiento y no tener este inconveniente, ¿no es cierto? Entonces, debemos tener eh, como encargados del mantenimiento, debemos tener en correcto funcionamiento, ¿sí? Para que no exista este aumento de presión y por lo tanto no pueda ocasionar estas explosiones que puede causar quemaduras e incluso la muerte, ¿sí? Seguridad por la falla en la flama, pues simplemente aquí ya no vamos a generar simplemente la energía, la presión, pero un fallo en la flama y un reencendido que puede provocar esta explosión, ¿sí? Son combustibles que a la final, pues simplemente falla la flama, sigue saliendo el combustible y el rato que vamos a encender tiene mucha energía para liberar y eso es lo que nos va a causar o va a causar esta explosión, ¿sí? Entonces, eso también debemos comprobar el buen funcionamiento del sistema. Entonces, todos estos se van sumando, todas estas consideraciones debemos tenerlos presentes para no tener inconvenientes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que produce esta falta de la llama? Pues simplemente eh, debemos ver posibles causas, el control del aire y el combustible, que eso es los dos elementos principales para obtener dicha flama o dicha llama. Sí, fugas, corrosión o simplemente la fragilización del elemento constitutivo y no produce esta combustión. Y diferentes seguridades, pues asimismo debemos conocer al equipo. Siempre les he dicho, cualquier sistema debemos tener consciente de qué trabajo realiza para poder tener el control necesario sobre el equipo. Por eso es conveniente, indispensable tener el manual de mantenimiento, verificar, comprobar, leer y estar seguros de lo que estamos realizando, de lo que tenemos al frente, sí, los peligros, absolutamente todos, estas seguridades, estas diversas seguridades que podríamos tener. Como les dije, ¿no es cierto? Una correcta señalización del manómetro, que eso es
el elemento que nos da una visión de la presión existente en el sistema, ¿sí? Los medidores de presión, así como sus displays, deben estar calibrados, los termómetros deben sustituirse en caso de diferentes lecturas del mismo, debemos comprobar, debemos calibrar y con esto asegurar el buen funcionamiento, ¿sí? Entonces, eso debemos realizarlo. Y condiciones mínimas de seguridad, pues entre los puntos puede ser que el caldero, el generador de vapor, no debe ser ubicado cerca de tránsito de vehículos, ¿sí? Porque justamente para evitar los impactos, ya que es una zona transitada y, por el operario, por los funcionarios de la empresa, entonces debemos evitar todos esos daños colaterales en el momento si tuviésemos algún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Asimismo, el sistema del soporte del equipo debe mantenerse en condiciones tales que no afecta la operación segura del equipo, tener una seguridad incluso del 100%, ¿sí? Realizando los aprietes de las partes, verificando una inspección visual de la corrosión, tal vez alguna inestabilidad de la presión, muchas veces ya cuando algún elemento o alguna tubería o simplemente las válvulas ya no están funcionando de una correcta manera, vamos a tener una inestabilidad, vibraciones, ¿sí? Entonces eso debemos evitarlo. Asimismo, debemos tener estos equipos por todas las consecuencias catastróficas en lugares, espacios libres, para minimizar de alguna manera todos estos inconvenientes, ¿no es cierto? El rato que nosotros hacemos un diseño con respecto a la seguridad, pues no podemos evitar, no podemos eliminarlo, simplemente debemos identificarlo y de alguna manera minimizar el riesgo que podamos tener. Y esa es una de las condiciones, ¿no es cierto? Pues para tener en consideración. Y por supuesto, sí, entonces eso es lo que debemos tener en consideración y aplicarlos de una manera correcta para poder tener todas las seguridades correspondientes, ¿sí? El sistema de soporte también, pues debemos mantenerlos en condiciones óptimas, ¿no es cierto? Para que no afecte la operación segura del equipo, debemos darle el torque necesario, ¿no es cierto? Para evitar estas vibraciones, estos movimientos innecesarios, y con esto tal vez alguna afección en lo que es los accesorios que tienen dichos elementos, ¿no es cierto? Asimismo, el equipo debe disponer del espacio libre, las temperaturas de operación del equipo, al ser extremas, también debemos tener una señalización hasta dónde podemos acercarnos, ¿no es cierto? Y eso es ya exclusivamente relacionado con el Departamento de Seguridad, nos debe dar todas estas señalizaciones. Debemos tener eh, incluso todos los procedimientos bien detallados por dónde debemos circular, hasta dónde debemos tener exactamente un acercamiento, ¿sí? Para no tener ningún inconveniente. Y mucho menos si vamos a hacer alguna intervención en algún instrumento, debemos tener realizado exactamente todos los procedimientos de seguridad para hacer la operación y mantenimiento de dichos equipos, ¿sí? Y el desahogo de los fluidos, pues absolutamente es muy necesario a través de las válvulas de seguridad para comprobar su buen funcionamiento, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo, entonces, como vemos, eso es todo lo que respecta a las seguridades. Entonces, tener muy presente exactamente todos este tipo de inconvenientes, ¿sí? Uno de los sistemas, uno de los elementos principales, en este caso para la buen funcionamiento, una buena eficiencia, ¿sí? del sistema, son los purgadores, ¿no es cierto? Porque cuando fallan,
puede ser extremadamente costoso en términos de calidad del producto final. Y es como un motor. Si es que la energía primaria, en este caso la energía eléctrica, tiene algún inconveniente o simplemente el motor tiene alguna falla, pues la eficiencia no va a ser la misma. Es igual en estos sistemas de vapor, sistemas de generación de vapor, pues si no estos purgadores pues no hacen el trabajo necesario, el producto final, en este caso la energía de presión de vapor, no va a ser la misma, ¿sí? Entonces, eso vamos a tener que tener en consideración. Asimismo, es muy importante mantener estos purgadores, como en todos los sistemas pues, de vapor operando correctamente para obtener o tener justamente la eficiencia adecuada. Entonces, aquí es donde entramos con esta técnica predictiva, ¿sí? Esta técnica predictiva que me va a vamos a verificar justamente el buen funcionamiento de estos sistemas específicamente, ¿no es cierto? Con mi equipo, con el equipo que me ayuda a escuchar estos ultrasonidos y ya sabemos cuáles son las características, pues es de la misma forma, ¿sí? Entonces vamos a determinar la condición, que no es otra cosa, el objetivo principal de aplicar todas estas técnicas predictivas para comprobar su condición, ¿no es cierto? En este caso específico de los vapores, de los purgadores de vapor. Entonces, seguridad en todo lo que veamos, los golpes de ariete, porque a la final simplemente es un fluido, ¿no es cierto? Es un fluido que si nosotros le ponemos una barrera, pues ese fluido, la energía que va a tener, pues va a regresar, por lo tanto, eso produce estos golpes de ariete, que a la final son presiones que no son presiones de diseño y de pronto tengamos algún tipo de inconveniente o simplemente pueden causar daños serios al equipo y al personal de la planta, ¿sí? Eficiencia de los procesos, como dijimos anteriormente, y la reducción de costos, pues asimismo, todo, absolutamente todo sistema que produce energía, transforma la energía, ¿sí? Pues debemos verificar su correcto funcionamiento, su eficiencia, ¿sí? Es simplemente medir la energía que transformamos, ¿sí? Con la energía primaria, ¿sí? Ya tanto el agua como la combustión de elementos fósiles o de combustibles fósiles, pues de esto, la unión de esto, pues producimos justamente esta energía que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, eso debemos comprobar. La inspección en cualquier tipo de purgadores de vapor, vamos a poderlo realizar y eso es justamente lo vamos a ver como lo dijimos anteriormente, con patrones de sonido, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a ayudar a escuchar para comprobar algún tipo de inconvenientes, ¿sí? Eh, Vamos a ver el tipo de vapor, de purgadores de vapor, el cubo invertido, el termostático, el termodinámico, el de flotador y el de paso directo, que son tipos de purgadores de vapor. ¿Cómo funciona? Pues para poder hacer una correcta verificación o poder hacer un análisis, pues simplemente debemos saber el principio de funcionamiento para poder llegar exactamente a la solución, o mejor dicho, a la causa raíz tipo del problema, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a ver su funcionamiento, ¿no es cierto?, de estos purgadores de vapor que pueden ser diferenciados por su modo de operación, ya que pueden ser de operación continua, ¿sí? Modulante, o simplemente de una operación cíclica, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estos no es otra cosa que simplemente sacan lo que no necesito, en este caso, la condensación del agua, ¿no es cierto? Entonces, esa condensación se nos va a quedar en los purgadores y por lo tanto, eso es lo que debemos eliminar, ¿no es cierto? Y esa es la forma de funcionamiento dependiendo del tipo como yo quiero realizar, ¿no es cierto? Entonces, puede ser continua, pues todo el tiempo estoy sacando esta condensación del vapor, ¿no es cierto? Que a la final es líquido, que eso no tiene energía y eso no es
lo que me sirve, ¿sí? O simplemente una operación cíclica, ¿sí? Entonces ya en tanto que tenga, digamos, de alguna forma, algún porcentaje de este líquido, pues lo hago operar para que podamos eliminar ese líquido, ese fluido que no es necesario, que a la final lo que me hace es minimizar o simplemente la eficiencia del sistema va a ser menor, ¿no es cierto? Es por eso es que es ahí donde entran estos equipos de ultrasonido para poder inspeccionar e identificar de manera confiable el modo operativo del purgador, ¿sí? Para que justamente a manera, todo, como les digo, todos estos fluidos va a producir de alguna manera, ¿sí? Si no funcionan, no funcionan bien, pues prácticamente va a emitir un ultrasonido, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Los inspectores pues pueden seleccionar desde un equipo analógico, ¿sí? Hasta un instrumento digital completamente sofisticado para poder implementar, ¿no es cierto? Como un termómetro infrarrojo integrado, un analizador de espectral para verificar exactamente en el dominio de la frecuencia qué es lo que pueda estar pasando y una memoria para grabar los datos, para grabar estos sonidos, estos patrones de sonidos, que a la final, mientras más datos yo tenga, mejor voy a tener una solución, resolución del problema, ¿no es cierto? Y el ajuste de frecuencia es único, pues en este caso el equipo detector de ultrasonidos, podemos calibrarle a una frecuencia, ¿no es cierto? Para poder saber, para poder captar justamente ese ultrasonido, ¿no es cierto? Que el usuario pueda ajustar la frecuencia del sonido del purgador y claramente identificar los purgadores de modo falla o modo fuga. Entonces, a eso tenemos que llegar con patrones de sonido, si queremos ser más específicos, incluso con otras técnicas predictivas, como es la termografía, que como vimos en clases anteriores, mientras más técnicas predictivas nosotros tengamos, pues mejor vamos a poder verificar la condición del sistema, en este caso específico de los purgadores, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos tener en consideración. Y los métodos de inspección varían dependiendo del tipo de purgador, ¿sí? Ya sea por su operación o el tipo de alcohol vamos a tener, ¿sí? Y la inspección por ultrasonidos es considerada como algo positivo, no solamente para este sistema, sino para en la parte eléctrica, como ya lo estudiamos, en la parte mecánica, que lo vamos a ver a continuación, y absolutamente en todas estas inconvenientes que produzcan de alguna manera o esta emisión acústica o este ultrasonido, ¿no es cierto? Para verificar, comprobar y llegar a la causa raíz, que es el único objetivo, ¿no es cierto? Consultas hasta aquí. Listo. Continuamos. Eh, Como siguiente punto, una vez que hemos identificado cómo vamos a implementar en los vapores o cómo funciona, pues ahora vamos a ver una visión general, ¿sí? De lo que es la aplicación del ultrasonido con respecto a la inspección mecánica, ¿no es cierto? Nosotros podemos aplicar o verificar algún tipo de fallas en rodamientos y en caja de engranajes, ¿sí? En un rodamiento, ¿no es cierto? Lo único que va a producir, pues, va a ser en los elementos rodantes. Primero veamos los componentes que tiene, ¿no es cierto? Un rodamiento. Elementos rodantes, tiene la pista externa, tiene la pista interna y tiene la respectiva jaula, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque cada uno de ellos, si tenemos algún inconveniente en cualquiera de los elementos, ¿no es cierto? En este caso específico, en la pista exterior, pues vamos a tener una característica especial, ¿sí? Cada vez que pase un elemento rodante, ¿sí? Un elemento rodante por esta grieta, pues es lo que va a emitir unas ondas de alta frecuencia,
En otras palabras, pues simplemente un ultrasonido, ¿no es cierto? Entonces, y si, si hacemos un análisis con respecto al tiempo o simplemente en el dominio del tiempo, vamos a obtener una liberación, ¿sí? O vamos a poder escuchar cada vez que pase por este elemento rodante o simplemente este periodo o esta distancia entre los pulsos o liberación de energía a través de la emisión acústica del ultrasonido, pues simplemente es la frecuencia o cada vez que pasa por este elemento rodante, por esta grieta, vamos a tener este inconveniente, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos identificar, podemos comprobar de esa manera algún tipo de rotura, algún tipo de grieta en cada uno de los elementos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo identificamos? Sí, entonces, si es en la pista interior, si es en la pista exterior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la frecuencia o simplemente por el tiempo que dura cada uno de estos impulsos, ¿sí? Por lo tanto, si es en la pista interior, este tiempo va a ser menor, ¿sí? Y por eso yo puedo identificar que este ultrasonido de qué elemento me está generando, ¿sí? Entonces, y con eso yo ya tengo la certeza, tengo exactamente el punto, el elemento que puede estar fallando, y con esto es más fácil la identificación de este tipo de grietas. Sí, entonces, ¿qué es lo que produce? O mejor dicho, la vida útil de los rodamientos está directamente relacionada con su velocidad, su carga y la fatiga que va a tener, ¿no es cierto? En este caso, como pueden ver, tenemos una fatiga superficial. ¿Por qué? Porque simplemente el elemento rodante estuvo con una sobrecarga, ¿sí? Entonces, esta sobrecarga va a realizar o va a hacer que cada vez tenga rozamientos entre el elemento rodante, ¿no es cierto? Y la pista o la superficie de la pista interior por esta sobrecarga, ¿sí? Produciendo la fatiga y que es directamente proporcional a la velocidad. Mientras mayor velocidad tenga, mayor o menor va a ser la vida útil de estos rodamientos, ¿sí? Al decir que va a producir este ultrasonido, pero profesor, aquí también yo puedo detectar este tipo de problemas a través de análisis vibracional. Sí, por supuesto, pero el análisis vibracional ya me identifica cuando tenemos una frecuencia eh, que puede detectar el equipo, ¿no es cierto? Entonces, no voy a poder detectar desde su inicio, desde que comienza la grieta, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas o las razones, el de aplicar el ultrasonido en este tipo de elementos de las máquinas rotativas, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cuáles son los procedimientos de inspección que vamos a utilizar, ¿no es cierto? En primer lugar, como les dije, este ultrasonido ya no va a viajar en el aire, ¿sí? Como era en los problemas eléctricos o simplemente como era cuando teníamos fugas de aire, ¿sí? Aquí viaja a través de la estructura, del, de la estructura del motor. Por lo tanto, eso es lo que debemos captar, ¿sí? Y como prácticamente el más del 70% de las fallas en los motores o los elementos en las máquinas rotativas, pues es el rodamiento, pues trataremos de colocar este micrófono industrial, sí, que a la final es el mismo principio de funcionamiento que un acelerómetro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento piezoeléctrico, ¿no es cierto? Dependiendo de la presión o de la cantidad de energía que tenga esta onda de ultrasonido, pues nos va a identificar, ¿sí? De esa manera es como vamos a hacer la inspección en rodamientos o simplemente en inspecciones mecánicas, ¿no es cierto? Para tener, eh, vamos, y al colocar, tener contacto con la máquina en movimiento, pues
también debemos tener las seguridades respectivas con respecto a la adquisición, ¿no es cierto?, de este equipo. La aproximación de contacto es importante cuando se realizan inspecciones mecánicas, ¿sí?, para obtener la muestra representativa y la calidad de inspección, ¿sí? Y a su vez, generalmente se recomienda asignar un punto de medición y marcarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer, ¿y cuál es el objetivo de estas inspecciones de ultrasonido? Pues tener una tendencia, ¿no es cierto? Mientras mayor es la amplitud o los decibelios de este ultrasonido, pues mayor va a ser el inconveniente, ¿sí? Entonces, eso es una de las razones que debemos marcar el punto donde vamos a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo en el mes número 1, yo le coloco en esta posición, en este punto, en el mes número 2, como no me acuerdo, no sé, o no le marqué, pues voy a poner, no sé, tal vez en el rodamiento lado acople, ¿sí? Entonces, eso no voy a tener, no voy a poder comparar entre los dos valores, ¿sí? ¿Cómo es la inspección? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a realizar? Aquí es conveniente, o mejor dicho, es indispensable que tengamos una línea base, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos la línea base? Sí, pues esta línea base va a estar definida exactamente por cuando recién instalamos, o mejor dicho, cuando el rodamiento esté en perfectas condiciones. ¿Cómo sé eso? Porque he sacado de bodega, lo he instalado con todas las técnicas posibles, con el análisis dimensional, ¿no es cierto?, con las tolerancias dimensionales requeridas, pues simplemente ese es el momento exacto o el punto exacto para medir y sacar mi línea base, ¿sí? Sacar la línea base y con esto yo ya sé, ¿no es cierto? Yo ya sé cuántos decibelios, porque ya hablamos de decibelios, es el funcionamiento correcto, ¿no es cierto? Eso es como, digamos, la tarea principal de poder aplicar el análisis de ultrasonido. Ahora, una vez que ya tengamos esta línea base, simplemente debemos regirnos a la siguiente tabla, ¿no es cierto? Donde me dice específicamente cuando tengo el modo de falla del rodamiento y cuántos decibelios sobre la línea base debo tener para poder identificar el tipo de falla en cierto elemento o simplemente en el tipo de rodamiento, ¿no es cierto? Y es más, también nos da qué acción debemos tomar. Por lo tanto, vamos a revisar esta tablita, ¿sí? Pues me dice, pues específicamente que la prefalla o falta de lubricación, yo voy a tener de 8 a 10 decibelios sobre la línea base, ¿sí? Entonces, como yo ya identifiqué, como yo ya sé cuál es la línea base, simplemente sumo este valor y yo puedo identificar, puedo saber la causa raíz que está teniendo problemas el rodamiento, ¿no es cierto? Cuando tenemos, ¿no es cierto? Cuando tenemos o simplemente principios de síntomas, cuando comienza la falla, ya sea una grieta, ¿no es cierto? Pues voy a tener entre 10 y 12 decibelios, ¿sí? ¿Y qué acción debo tomar? Pues simplemente llevar una tendencia, verificar que estos decibelios no suban de una manera representativa, ¿sí? Entonces, eso debemos hacerlo. Y cuando tenemos una falla, ¿sí? Ya cuando la falla ya está, digamos, avanzada, pues la cantidad de decibelios es de 16, ¿sí? Sobre la línea base. Y con esto, pues, ya aquí yo ya puedo programar el reemplazo, ¿sí? Entonces, todo lo que es programado no es lo ideal, eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Por lo tanto, es una muy buena técnica para poder comprobar. ¿Dónde entraría el análisis de vibraciones? ¿En qué etapa? Pues justamente aquí entraría. Yo ya le podría detectar en esta etapa, no desde que comienza la falla, ya cuando la falla ya está emitiendo ya vibraciones a una frecuencia que realmente pueda
detectar el analizador de vibraciones, ¿no es cierto? Pues aquí ya programar su reemplazo, ¿sí? Y simplemente eh, mm, verificar y comprobar o cambiar ya cuando tengamos disponibilidad con respecto a la producción que tengan en ese momento, ¿no es cierto? Y si no lo hacemos del cambio y sigue funcionando, pues llegaremos a una falla catastrófica y por lo tanto esto no es conveniente, esto es lo que no debemos hacer, esto es ya simplemente la falla funcional, ¿sí? Y las pérdidas con las que conlleva este estado, ¿no es cierto? Entonces aquí, pues simplemente ya remover y reemplazar inmediatamente sin programar. Aquí vemos un informe o una falla que se ha tenido, ¿no es cierto? Pues yo, claro, tengo mi línea base, ¿no es cierto? La línea verde, ¿sí? Además de esto, yo tengo una línea de aviso. ¿Cuál sería mi línea de aviso? Pues prácticamente debería comprobar entre 12 y 16, ¿no es cierto? Y no llegar a 16, o mejor dicho, hasta 16 para poder comprobar o verificar o tener una alarma, ¿no es cierto? Y aquí es la falla catastrófica, por lo tanto ya no deberíamos llegar a esas instancias, ¿no es cierto? Pero claro que yo estoy aplicando el análisis normalmente, pero por A o B razones, ¿no es cierto? En el primer mes, que aquí la máquina es nueva, o simplemente recién cambiamos los rodamientos, pues obtuvimos la línea base, ¿sí? Luego en el mes número 2, o dependiendo de la frecuencia, las cuales, asimismo, según la criticidad de cada equipo, yo puedo considerarlo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les quiero decir aquí? Pues simplemente, mientras más crítica es mi máquina, ¿no es cierto? ¿Cuándo o cómo podemos identificar estas criticidades? Pues simplemente si esta máquina forma parte de un proceso productivo y si esta máquina separa toda la producción, pues es completamente está denominada como una criticidad muy alta, ¿sí? Si esta máquina, el momento que falla, produce daños catastróficos, pues también vamos a considerarle como una prioridad o una criticidad completamente alta, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, esas son las condiciones para poder determinar la frecuencia a las cuales debo tomar cada uno de estos puntos o simplemente hacerles el análisis de ultrasonido correspondiente. Sí, entonces, en el tercer mes ha bajado de alguna forma los decibelios. Sí, puede ser de que algún polvo, algún inconveniente estuvo y, y simplemente ya se mejoró, ¿no es cierto? O algo pasó. Debemos verificar esta condición. Pero al siguiente mes, pues ya pasó del un aviso, ¿no es cierto? Aquí algo está sucediendo y debo asimismo hacer el análisis correspondiente, que es justamente el objetivo de este curso, ¿sí? Entonces, llegar a la causa raíz, ¿sí? Prácticamente aquí al estar en la línea amarilla, pues se puede decir que tenemos ya algún comienzo de una falla, ¿no es cierto? El cuarto mes, asimismo, bajó, sí, mejoró, ya no tiene estas vibraciones, esta emisión acústica de ultrasonido, pues simplemente la máquina está, tal vez el lubricante, no sé, alguna condición tuvo que haber para que baje los decibelios, sí. Pero por último, ¿no es cierto? Por último, y aquí ya pasamos de la alarma. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esto es lo que pasó, ¿sí? El eje se dobló y por lo tanto no pudimos detectar. Aquí ya nosotros debíamos haber programado alguna inspección visual o una inspección funcional del rodamiento, ¿no es cierto? Para no llegar a un punto donde ya la máquina prácticamente no tiene solución o simplemente la solución ya es completamente ya más costosa, más demorado y no programado. ¿Sí? Esa es la forma de inspeccionar a breves rasgos, ¿sí? En la última clase que hemos quedado para el sábado, ¿no es cierto? Para el próximo sábado. Asimismo, ya veremos patrones de sonido, ¿sí? Para que se identifique, además de tener esta línea de tendencia, vamos a identificar a través de sonido, ¿no es cierto? Entonces,
Eso lo veremos ya en la última clase. ¿Sí? Y asimismo revisaremos algunos informes prácticos para que tengan como modelo o simplemente o como guía. Ahora vamos a ver la aplicación del ultrasonido, pero en este caso en el monitoreo de cajas de engranaje, ¿no es cierto? Que es otra de las aplicaciones que yo pudiese tener con respecto, sí, con respecto a este equipo específico, ¿sí? Aquí el gráfico es muy visible, muy identificativo, ¿no es cierto? Todo lo que es altos decibelios, pues ya es sinónimo o presencia de algún tipo de falla, ¿sí? Por lo tanto, en el gráfico de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en el dominio del tiempo, pues emisiones altas de energía, ¿no es cierto? Decibelios altos, que me identifica, ¿no es cierto? De pronto, como es una máquina rotativa, cada vez que pasa o hay algún rozamiento, pues me indica que algún elemento estamos teniendo algún rozamiento, ¿no es cierto? Como en el caso anterior, teníamos entre el elemento rodante y la pista exterior, ¿sí? Debemos verificar. Aquí por la característica de esta forma de onda, pues no podríamos determinar que se trata de ese tipo de inconveniente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente las distancias o los periodos que tiene estas emisiones, ¿sí? Pues no son iguales. Y entonces, esta es una de las condiciones. No son iguales ni en periodo, ni en lo que es el número de decibelios. ¿Sí? Entonces, aquí es una forma de onda asíncrona, ¿no? Que no depende de la velocidad de rotación del equipo. ¿Sí? Entonces, eso ya prácticamente quiere decir que es más de una falla o simplemente puede ser falta de lubricación, está generando estas inestabilidades, ¿no es cierto? Estos decibelios altos, y estos periodos mm, eh, que no son uniformes. Entonces, esa es la forma de hacer el análisis, ¿no es cierto? Mientras tanto que en la figura de la izquierda, pues asimismo yo tengo de la derecha, perdón, tengo estable, completamente estable. Es más, no tengo emisiones acústicas de ultrasonido, sí, completamente tenemos cero, sí, entonces no hay ningún inconveniente, por lo tanto, mi caja de engranajes está completamente en buenas condiciones, sí, entonces, esa es la forma, sí, incluso si vemos la teoría, me dice que en la izquierda tiene un diente roto, sí, entonces cada vez que pasa por ese diente roto, pues simplemente dependiendo de la cantidad de energía que va a emitir, pues me identifica ese tipo de problemas. Y también lo podemos aplicar en el monitoreo de poleas, ¿sí? Hay una condición aquí, o mejor dicho, en las correas, ¿no es cierto? Estas poleas, esta transmisión de potencia, de energía a través de este sistema, pues justamente también lo podemos verificar o realizar, ¿no es cierto? E incluso aquí tenemos un gráfico, ¿no es cierto?, donde nos indica una emisión alta, ¿sí? Una emisión alta con lo que respecta, ¿no es cierto?, al a los decibelios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todo lo que es emisiones altas de decibelios es tipo de problemas. Y por lo general, estas, cuando no están con la tensión adecuada o tienen algún desalineamiento, dependiendo de la frecuencia natural que tenga cada una de las bandas, pues nos va a generar específicamente estas liberaciones de energía, ¿no es cierto? Que son representadas a través de los decibelios altos y eso ya me da razón de que algo está pasando con las correas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de identificar, esa es la forma de comprobar algún tipo de problemas con respecto al análisis de ultrasonidos en lo que es poleas, la transmisión de potencia a través de poleas, ¿no es cierto? Y por supuesto, también lo podemos identificar en el control de lubricación, ¿sí? Esto es a lo que llamo una lubricación de precisión. ¿Por qué?
porque justamente a través de, ¿no es cierto?, de un contacto. ¿Por qué? Porque estos ultrasonidos viajan a través de la estructura y con la ayuda de los audífonos yo puedo hacer la lubricación, ¿sí? Que ya lo vamos a ver cómo. Y entonces, el control de la lubricación, pues, tiene muchos beneficios. La dosificación exacta de la grasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente a través del sonido, como les dije, yo puedo dosificar el punto exacto en el cual debe quedar lubricado dicho rodamiento, ¿no es cierto? Uno de los grandes beneficios. Una frecuencia óptima, ahorro de grasa y mano de obra, aumento de la confiabilidad de los trabajos, aumenta de la limpieza en la máquina y control de calidad de la grasa. Sí, estos, todos los beneficios que yo obtengo al aplicar esta técnica predictiva del ultrasonido. Sí, entonces, ¿cuál es la función de la grasa? ¿No es cierto? Lubricar y absorber el calor proveniente de la fricción, ¿no es cierto? El de refrigerar, lubricar y refrigerar las piezas en contacto o simplemente los elementos del rodamiento para dar como ejemplo y poder identificar justamente que tengamos una capa específica, ¿no es cierto? Ni sobreengrasado ni falta de lubricante. Y con eso vamos a tener, no vamos a tener la liberación de este ultrasonido, ¿no es cierto? Entonces, eso es el objetivo principal. Entonces, aquí debemos rellenar los valles entre las crestas. ¿Por qué? Porque si hacemos un zoom o simplemente un detalle entre el contacto del elemento rodante, ¿sí? Y la pista exterior, pues vamos a ver justamente de esta forma, ¿no es cierto? Por más que nosotros lo veamos completamente liso, las superficies, pues no lo es. Tiene esta forma característica de estas colinas, como lo llamamos, y ahí es donde entra en funcionamiento justamente el lubricante, ¿no es cierto? El de evitar que tengamos o tengamos un rozamiento entre las dos partes, ¿sí? Y produciendo justamente la liberación de altas energías, ¿no es cierto? Por eso también es una de las condiciones críticas o una de las condiciones específicas para poder identificar este tipo de problemas, ¿sí? Pues aquí la grasa cumple su función, satisfactoriamente su función, ¿sí? Porque este está rellenando, está cubriendo espacios relativamente en todas estas colinas y además de eso tenemos formada la capa específica para mantener de esa misma forma sin rozamiento la superficie, ¿no es cierto? También cabe mencionar que los agentes externos como la contaminación, el polvo, pues alteran absolutamente todo, cualquiera de sus funciones específicas, ya sea físico-químicas, del lubricante, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener, en este caso, también altas emisiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo buscamos la frecuencia de relubricación? ¿Sí? ¿Cómo es el proceso de lubricación, de relubricación de los rodamientos? Vamos a ver con un ejemplo específico, ¿no es cierto? Muchos de los fabricantes, como lo hacemos, ¿no es cierto?, nos recomiendan, nos dicen o nos indican cuánto, tanto en gramos, la cantidad de grasa tenemos que cambiar y es más el número de horas. ¿Sí? Eso es lo que me dice el manual, eso es lo que me dice el fabricante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si nosotros hacemos el cálculo de las características de funcionamiento, pues el motor está trabajando, tiene un trabajo continuo, ¿sí? Esto quiere decir 24 horas al día. Sí, además de esto, 24 horas al día. Entonces sería el funcionamiento de este motor, de este rodamiento va a ser 8.760 horas por año o 730 horas por mes, ¿no es cierto? Entonces, como me dice prácticamente que a las 3.600 horas yo debo relubricar, pues eso quiere decir que aproximadamente a los 5 meses, ¿sí? Con este ritmo de trabajo, yo debería cambiar los
específicamente los 80 gramos de grasa, ¿sí? Entonces, eso es a lo que hace mención. Entonces, luego vamos a ver con la técnica predictiva del ultrasonido cómo realizarlo, ¿no es cierto? Cómo identificarlo y vamos a ver los beneficios que vamos a obtener, ¿no es cierto? Primero, lubricar según lo que recomienda el fabricante, es decir, cada 5 meses, ¿no es cierto? Al momento de lubricar, tomar una medición con el equipo de ultrasonido, ¿no es cierto? Y esto nos va a dar el valor base o simplemente la línea base que yo necesito, ¿no es cierto? Para tener referencia exactamente cuando el equipo está relubricado nuevo o simplemente hemos cambiado dicho rodamiento, ¿no es cierto? Asimismo, identificar el valor base de la línea base, ¿no es cierto? Luego dividimos por 3 el periodo recomendado por el fabricante, ¿no es cierto? Los 5 meses lo dividimos para 3 y podemos sacar exactamente la frecuencia a la cual yo debo hacer o realizar o adquirir el ultrasonido específicamente en ese rodamiento, ¿no es cierto? Luego, solamente vamos a relubricar cuando el valor base sobrepase los 8 decibelios, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando pase los 8 decibelios ya es un indicativo del inicio de algún rozamiento, por lo tanto debemos cambiar esta condición y debemos relubricar, pero no lo que nos dice el fabricante, simplemente lubricar hasta cuando alcance nuevamente el valor base, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Simplemente yo con mi grasero y con mi equipo conectado o teniendo contacto en el punto donde yo estoy midiendo, que lo he marcado, sí, porque eso es el éxito de este estudio, pues simplemente lo marco el punto y lo verifico, sí, lo pongo en el mismo punto y hago las mismas, estoy escuchando, ¿no es cierto? Estoy escuchando este ultrasonido que me está generando y que tiene a su vez 8 decibelios sobre el valor base, ¿no es cierto? Listo, tengo conectado el equipo, tengo los audífonos y estoy escuchando, ¿sí? Y comienzo a relubricar. Ingreso la grasa. ¿Hasta cuándo? Bien, es más, nosotros en los audífonos es como si estuvieran bajando el volumen, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos o alcancemos el valor base, ¿no es cierto? Y con esto puedo cuantificar la grasa que he utilizado y también exactamente el periodo a la cual yo debería lubricar, ¿no? Relubricar, ¿no es cierto? Para poder verificar estos periodos y establecer una frecuencia ya exactamente determinada y con la precisión adecuada, ¿no es cierto? Y seguir evolucionando, tomando mediciones en búsqueda de nuevos incrementos, ¿sí? Y por lo tanto ahora ya no voy a tener o simplemente yo ya no voy a lubricar cada 5 meses, sino simplemente cuando se necesita, ¿sí? Y esto cuando digo cuando se necesita, pues son ahorros significativos, ¿sí? Aunque no lo vean de esa forma, pues vamos a tener ahorros significativos, no solamente en la parte económica, simplemente también en la eficiencia de nuestra máquina. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo, ¿no es cierto? Según el ejemplo anterior, pues nosotros dividimos, ¿no es cierto?, los 3.600 horas para 3, ¿no es cierto? Tenemos 1.200 la primera medición, y lógicamente ya establecimos el valor base, tomamos la medición a las 1.200 horas, tomamos la segunda medición a las 2.400, a las 3.600 y verificamos las tendencias, ¿no es cierto?, a través de un gráfico y actuamos o relubricamos solamente cuando sea necesario. Sí, simplemente a los 8 decibelios sobre la línea base. ¿Sí? La cantidad de grasa está relacionada con la calidad acústica y el valor base, simplemente eh, con su fuerza, con sus decibelios, ¿sí? Es como si subieran el volumen. Es exactamente la misma analogía para poder comprobar o verificar la cantidad, ¿no es cierto?, la calidad acústica. La falta o el exceso de lubricante va a ser contraproducente para la maquinaria, ¿no es cierto? Va a producir rozamientos, de estos rozamientos produce este ultrasonido
Y nada más que eso va a producir exactamente vibraciones y esto ya saben que produce pérdidas, no pérdidas de energía, simplemente la energía no es aprovechada para el trabajo realizado. Y por lo tanto, su eficiencia de la máquina asimismo va a ser menor. ¿Sí? Eso es lo que queremos verificar, ¿no es cierto? Ir teniendo tendencias de la misma forma para ir comprobando su buen funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa de la línea base, ¿sí? Perdón, 8 decibelios sobre la línea base, pues simplemente nosotros ya verificamos o comprobamos, relubricamos y nuevamente estamos en camino, ¿no es cierto? Sí, entonces, como línea base yo he identificado, ¿no es cierto?, que tengo 32 decibelios, que eso quiere decir exactamente el buen funcionamiento, ¿no es cierto? El buen funcionamiento de los equipos, y entonces eso va a ser el objetivo, ¿no es cierto?, identificar este valor, ¿sí? Luego de eso es simplemente ya comprobar simplemente que sobre esta línea base no sobrepase los 8 decibelios, ¿no es cierto? Como es en este punto, simplemente aquí relubrico y comienzo a seguir el funcionamiento normal, ¿no es cierto? Si no hago caso o simplemente algo pasó, ya sea por desalineamiento, algún problema mecánico, ya vamos a tener otro tipo vamos a pasar de una falla a que posiblemente tengamos una falla catastrófica, ¿no es cierto? Y esta es la forma. Y aquí, como les indiqué, ¿no es cierto? Incluso viene ya graseros para poder tener de una manera muy cómoda, ¿no es cierto? Tanto el grasero como el sensor que va conectado, ¿no es cierto? El equipo de ultrasonido que va conectado al sensor de contacto, ¿no es cierto? A la máquina rotativa que estoy realizando el estudio. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de verificar, controlar la relubricación, ¿no es cierto? Esto es el efecto nada más de la lubricación excesiva, ¿no es cierto? Todo ese lubricante, esa grasa excesiva, pues tiene que buscar un camino, ¿no es cierto? Por lo general va a los devanados del estator y esto va a producir que el aislamiento de dichos bobinados pues tenga alguna afección, ¿no es cierto? Y con eso vamos a tener daños colaterales como simplemente la pérdida de aislamiento y de pronto algún arco que nos produzca daños significativos al motor, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esos son los beneficios, esos son todos los que nosotros podemos solventar, resolver o simplemente minimizar, ¿sí? Esa es la forma, pues simplemente nosotros debemos controlar, ¿no es cierto? Claro que muchos de los equipos, muchos de los fabricantes nos recomiendan, ¿no es cierto? Tanto la cantidad de lubricante como la frecuencia para poder cambiar, relubricar, ¿no es cierto? Pero como les digo, pues simplemente nosotros debemos realizar estas inspecciones o aplicar el ultrasonido para tener específicamente buenos resultados, ¿no es cierto? Consultas. Listo. Ingeniero, Continuamos. disculpe. Adelante. De todas maneras, es muy importante tener los patrones de referencia para poder utilizar como una guía y a partir de ahí, una vez que ya se establece la línea basal, podemos hacer las comparaciones con respecto a esos valores de referencia. Claro, por supuesto. Así es. Sí, y justamente, como les dije, uno de los objetivos también es indicarles sonidos patrones, ¿no es cierto? Que de alguna forma podamos identificar algún tipo de problemas. Sí, entonces eso también lo vamos a revisar. Así es. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, tengo una consulta. Adelante. ¿Y esos patrones pasan por un principio de alguna norma así que se aplica o solamente es un trazado de línea base cada uno genera en cada máquina? Es una línea base que se genera por cada máquina, ¿no es cierto? Entonces, eso es, digamos, el primer paso que nosotros debemos realizar para poder aplicar este tipo de técnica predictiva, ¿sí? El de comprobar, verificar y tener como resultado, como dato y conocimiento la línea base,
¿sí? No hace referencia a ninguna norma. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe, para Sí, de repente hacer comentario respecto a lo que es el tema de descargas parciales. Sí debe haber alguna norma que nos precise, digamos, cuál es el máximo nivel de descarga que debe presentarse o que puede presentarse en aislamientos, como le llaman, termoplásticos, y hay otro material también que es medio parecido a este, ¿no? Y siempre hay una diferencia en su nivel de aislamiento de cada uno de estos materiales, ¿no? claro, así es, sí. Sí, justamente como les indicaba, no sé si es a usted mismo el curso anterior, pues tenemos normas, tenemos aplicaciones, tenemos eh, parámetros, sí, porque es una técnica predictiva que nos aplicamos justamente al aislamiento del estator, sí, en este caso, o hacer una máquina, por ejemplo, la hidrogeneradora, ¿no es cierto? Entonces son máquinas grandes que las fallas catastróficas que tendríamos, los resultados catastróficos son innumerables, por lo tanto, tenemos algunos sistemas en línea, algunos sistemas predictivos en línea, ¿no es cierto? Como es descargas parciales, que a la final, sí, y de la misma forma, ¿no es cierto? Debemos identificar cuando la máquina, por ejemplo, montamos la máquina, ¿no es cierto? La hacemos funcionar un cierto tiempo, ¿sí? Porque cuando recién le montamos, pues tiene humedad, tiene muchas circunstancias que puede degradar el fluido, perdón, el aislante, ¿sí? Entonces, debemos, cuando estamos haciendo las pruebas, debemos tener algún calentamiento de la máquina, del generador, ¿sí? Y esto es una prueba de cortocircuito, pues ahí estamos realizando no sobrecalentamiento, un calentamiento para que eliminar alguna humedad residual por lo que está montado, ¿no es cierto? Entonces aquí es el momento exacto donde yo puedo hacer un análisis de descargas parciales, ¿no es cierto? A manera de tener una línea base, ¿sí? Y con el punto cero, digamos así, el punto de inicio de la vida útil, ¿no es cierto? De la vida útil con lo que respecta a la vida, a la cantidad de aislamiento que debe tener, ¿no es cierto? Sí, entonces eso es el proceso. Me espera un momentito, por favor. Listo, entonces, como le comentaba, entonces, esa es de la línea base que nosotros deberíamos tener. Y de ahí, como es en línea, pues periódicamente, no sé, depende de cómo le programe a mi equipo, pues ir obteniendo valores, ¿no es cierto? Con la única razón, lo único motivo de ir teniendo una tendencia, ¿no es cierto? Y las normas me dirán así como aquí tengo 8 decibelios, ya me indica una falla, pues así mismo tendremos valores con respecto a las descargas parciales, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna otra consulta. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Sí, adelante. No sé, ¿algún problema tiene con su comunicación? No, sigue teniendo problemas. ¿Me escucha, ingeniero? Ahí le escucho. Mi consulta era, ya que estamos hablando de la inspección de rodamientos, ¿a qué frecuencia se debe hacer las mediciones, digamos, para rodamientos o fugas de vapor? Exactamente, sí. También quería preguntarle si, ¿cómo se llama? Si tengo, digamos, 10 bombas y son todas las mismas, o sea, ¿cómo tomo las diferencias de la línea base para todas?
No, no. Por más que sean completamente idénticas, pues yo les recomiendo que lo hagan individualmente, ¿sí? El estudio de esta línea base es primordial para poder tener justamente como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Una base para poder iniciar o verificar el buen funcionamiento, en este caso la lubricación. Ingeniero, disculpe, acotando como comentario, ¿no? Sí, Yo supongo que de todos modos, como señala el colega, todo ese sistema de bombas han sido puestos en una determinada fecha, ¿no? Entonces, para lo cual, a fin de tener una línea de base referencial, digamos, confiable, deben haber levantado todo un protocolo de pruebas y en esa fecha deben haber determinado esas mediciones, ¿no? exacto, así es. Sí, sí, muchas gracias por la acotación. Sí, así es. Eh, no sé si le quedó claro al compañero. Perfecto. Sí. Me esperamos con la siguiente sección, que es la inspección de válvulas, ¿no es cierto? Que eso es lo que vamos a verificar. Sí. Ingeniero, disculpe, Adelante. en todo caso, si no habrían levantado la información, digamos, en la puesta en servicio de toda esa data de base, tendría que haberse obligado de todos modos, después de un mantenimiento, diría correctivo, tal vez levantar esa información de base, ¿no? Así es, por supuesto, claro que sí. Eso le digo, esto es primordial y esto es uno de los objetivos que deberíamos tener, ¿no es cierto? Comprobar cuando esté, si es posible, cuando la máquina esté nueva, que muchas de las veces no es posible, pero eso serían las condiciones ideales. O en su defecto, como lo dice usted, en bueno, overhaul no creo que lleguemos, podría ser también otra de las condiciones ideales, pero en un mantenimiento más anual, ¿no es cierto? Semestral, lo podríamos verificar, ¿no es cierto? Porque en un anual hay actividades en las cuales sí podemos, incluso he visto yo planes de mantenimiento que simplemente al año pues cambian rodamientos o simplemente hacen arreglos, ya sea en el aislamiento del rotor, del estator, perdón, y con eso mejoran condiciones notablemente con respecto a las condiciones funcionales, ¿no es cierto? Y con otras pruebas, incluso en la parte eléctrica, a través de un hypo, ¿no es cierto? A través de una medición de aislamiento podríamos comprobar el buen funcionamiento y con eso también podríamos indicar, si todas estas pruebas nos salen bien, pues indicar, comenzar o verificar la línea base desde ese tipo de circunstancias, ¿sí? Pero muchas maneras debemos encontrar la mejor, la más conveniente y por supuesto, eh, objetivo número uno, si no tenemos la línea base adecuada, pues tampoco va a ser adecuada todo el proceso de verificación y monitoreo que lo realicemos. ¿Sí? Es de vital importancia ese valor específico, ¿no es cierto? Entonces, eso como recomendación. ¿Alguna otra consulta? Perfecto, continuamos. Ahora vamos a ver las inspección de las válvulas, ¿sí? Entonces, también debemos comprobar su correcto funcionamiento. Pues simplemente vamos a ver que existen típicas válvulas como es el on abierto cerrado, ¿no es cierto? On-off. Y si algún inconveniente tenemos hablando mecánicamente en estas válvulas, pues simplemente no va a pasar el fluido, que ese es el objetivo principal de este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, justamente vamos a comprobar. Claro que no voy a poder verificar el caudal o cuánta volumen másico está pasando, pero sí puedo comprobar realmente que esté pasando, que eso es lo que necesitamos, esté pasando el fluido. ¿Por qué? Porque el momento, como les dije, el momento que hay el rozamiento entre las paredes de la tubería, pues genera estos ultrasonidos, ¿no es cierto? Si yo tengo iguales decibelios, tanto a la entrada como a la salida de la válvula, pues simplemente diré, comprobaré que el buen funcionamiento de dicho elemento, ¿no es cierto? Ejemplos de válvulas abiertos cerrados son de compuerta, esférica, mariposa y de bola. Cuando utilizo cada una de ellas, bueno, dependiendo
de la cantidad de presión que yo voy a tener en mi sistema, ¿no es cierto? Entonces, aquí estas válvulas son utilizadas en aplicaciones de pasa o no pasa el flujo y simple, y con eso yo puedo comprobar su buen funcionamiento, ¿no es cierto? Válvulas de modulación como la esférica o de bola, ¿no es cierto? Tipo B son usadas para controlar el flujo en todo momento. ¿Sí? Entonces aquí, como les dije, no voy a medir la cantidad de flujo que está pasando, simplemente voy a verificar que está pasando fluido y no tenemos inconveniente en dicha válvula, ¿no es cierto? Entonces aquí el procedimiento de prueba para ambas válvulas es totalmente similar, ¿sí? Pero el personal de prueba debe identificar el tipo de operación, qué tipo de válvula es o cómo es su operación, como todo elemento funcional, ¿sí? Debo conocer exactamente su operación, debo conocer sus parámetros, debo conocer sus variables físicas para poder comprobar su buen funcionamiento. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un tipo de válvula, ¿no es cierto?, de compuerta. Pues este tipo de inspección es similar a la realizada en purgadores, es totalmente igual y a la final nos va a servir el mismo método, ¿no es cierto? Normalmente las cerradas y abiertas en sistema de vapor, gases o otros sistemas hidráulicos, cualquier tipo de fluido, ¿sí? Entonces, para determinar si la válvula tiene fuga en posición cerrada, pues simplemente vamos a escuchar, ¿no es cierto? Porque dice vamos a escuchar, porque eso es lo que me hace justamente el equipo de ultrasonido, me ayuda a escuchar ciertas emisiones acústicas de alta frecuencia que no es audible para nuestro oído humano, ¿no es cierto? Y para determinar si existe flujo turbulento o no, ¿no es cierto? Para ello vamos a seguir los siguientes pasos, ¿no es cierto? Entonces, para una fuga de baja intensidad o en ambientes ruidosos, vamos a utilizar el método ABC para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, este método, ¿en qué consiste? Simplemente en hacer mediciones con mi aparato, con mi medidor de ultrasonidos para comprobar, verificar exactamente el paso del fluido, ¿no es cierto? Sí, ya lo vamos a ver algunas circunstancias. Ahora vamos a verificar la inspección en compresores. ¿Cómo puedo aplicar justamente el análisis de ultrasonido en compresores? Pero vamos a dar una pequeña introducción del funcionamiento o cómo es el principio de funcionamiento de este tipo de elementos para poder verificar y poder analizar exactamente algún tipo de circunstancias o de fallas. Una máquina que se utiliza, es una máquina que se utiliza para aumentar la presión a un gas por encima de la presión atmosférica, ¿no es cierto? Estoy incrementando la presión y la presión es la energía que estoy incrementando al líquido o al fluido, ¿sí? Por lo general, generalmente más de 3 bares, ¿sí? ¿Qué tipo de compresores tengo? Tengo de desplazamiento positivo, ¿sí? Trabajan disminuyendo el volumen, que son de pistón, de tornillo, de paletas o de lóbulos, o los dinámicos, ¿no es cierto?, que aceleran el gas, la energía cinética. Aquí son los centrífugos radiales o los centrífugos axiales, ¿sí? Los compresores reciprocantes. ¿Por qué lo llamamos reciprocantes? Justamente por su movimiento lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? No es un movimiento rotatorio, es un movimiento lineal que a la vez transforma este movimiento lineal en movimiento rotatorio y eso es el principio de funcionamiento de este tipo de compresores, ¿no es cierto? Entonces aquí aumenta la presión, decreciendo el volumen en el pistón, ¿sí? Y la eficiencia y el mantenimiento dependen en gran medida de la condición de las válvulas, ¿sí? Al igual que en todo elemento, ¿no es cierto?,
independiente del movimiento, si ya sea lineal, rotatorio, reciprocante, pues si tenemos rozamiento, ¿no es cierto?, entre pistón, ¿sí? Pues esto me va a generar justamente este sonido de ultrasonido, perdón, me va a generar ondas acústicas de ultrasonido, ¿sí? Que ya sabemos que es de alta frecuencia y no lo podemos escuchar, pero todo eso, pues lo único que nos va a hacer es que nos va a, la eficiencia de mi máquina pues va a ser menor y por lo tanto voy a tener que gastar más recursos, en este caso, eh, la energía primaria para poder hacer el mismo trabajo con mayores recursos. Eso es la definición exacta de la eficiencia, ¿no es cierto? Y para ello debemos comprobar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué vamos a utilizar el ultrasonido? Pues simplemente la operación del compresor genera una señal ultrasónica, ¿sí? Ya sea por el paso del fluido, ya sea por el rozamiento o ya sea simplemente por la apertura o el cierre de las válvulas. Entonces, esto genera unos impactos mecánicos en la operación de dichas válvulas, ¿no es cierto? Entonces, impactos genera este ultrasonido y lo podemos verificar, medir asimismo los decibelios para poder identificar de alguna manera el buen funcionamiento, ¿sí? Aquí los eventos se producen de manera secuencial, ¿no es cierto? Haciendo ideal su análisis en la forma temporal o en el dominio del tiempo, ¿sí? Es la forma de comprobar, la forma de verificar o de analizar el ultrasonido, ¿sí? Bueno, la dinámica del compresor, ¿no es cierto? Pues simplemente la carrera, la válvula de succión, ¿no es cierto? En el impacto o en la primera instancia tenemos cerrada y la turbulencia no hay, ¿no es cierto? Tanto la válvula de succión, sí, a ver, perdón, la válvula de succión como la válvula de descarga, pues en la primera instancia tenemos cerrada y cerrada, por lo tanto no hay turbulencia, ¿sí? En la de expansión, de igual forma, tenemos las dos válvulas cerradas, ¿sí? Comienza a expandir el pistón y tampoco hay aquí una turbulencia, ¿no es cierto? En el siguiente paso tenemos lo que es la succión, ¿sí? Entonces aquí ya la válvula de succión pues está abierta y la válvula de descarga sigue cerrada, pero en la turbulencia ya hay una cierta turbulencia, ya hay una circulación del fluido, ¿no es cierto? Y entonces en este caso ya tenemos una turbulencia moderada. Y por supuesto, ya el próximo paso, pues el movimiento ya es hacia arriba, ¿no es cierto? En la compresión de este líquido, donde las dos válvulas están completamente cerradas, tanto de la succión como la descarga, ¿sí? Al estar cerradas, por supuesto que no hay turbulencia. Y por último, la descarga, pero ya con la adición de energía respectiva en el fluido, pues la válvula de succión, sí, la válvula de succión está cerrada, pero la válvula de descarga está abierta justamente para que pueda salir o expulsar ya el fluido con la energía respectiva implementada, ¿sí? Adicionada. Por lo tanto, al tener alta energía, pues la turbulencia también va a ser alta. Por lo tanto, podemos comprobar, verificar justamente el buen funcionamiento a través de la medición con ultrasonido, ¿sí? Entonces, simple, aquí tenemos el diagrama, ¿no es cierto? Presión-volumen, el diagrama PV, el ideal, ¿no es cierto? Donde tenemos justamente el volumen con respecto a la presión y tenemos sus diferentes etapas, ¿no es cierto? En primera instancia tenemos la expansión, tenemos el punto B, la succión, tenemos el punto C, la compresión y el punto D, lo que es la descarga, ¿no es cierto? Y se forma este ciclo ideal, ¿sí? Lo que es la presión con respecto, el volumen con respecto a la presión, ¿sí? Eventos secuenciales, pues como pueden ver, pues las válvulas están en constante movimiento, ¿no es cierto? Entonces, este constante movimiento, pues, me va a hacer que genere algún cierto de sobrepresión en el momento que, por la diferencia de apertura, ¿no es cierto? Del área, el momento que se abre o se cierra,
Por lo tanto, vamos a tener eventos secuenciales, ¿no es cierto? Por este movimiento reciprocante. Al ser reciprocante, pues simplemente vamos a tener, si tenemos algún problema o si tenemos alguna falla o simplemente tenemos eh, alta turbulencia, sí, dependiendo de la cantidad de decibelios, o simplemente con estos picos altos a determinada frecuencia, porque es secuencial, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de poder determinar algún inconveniente, ¿no es cierto? Con respecto a la adquisición de datos, con respecto al dominio del tiempo, ¿no es cierto? Porque tenemos en un segundo, ¿sí? Tenemos la cantidad de golpes o la cantidad de activaciones que va a tener esas válvulas, ¿sí? Entonces, esa es la forma de hacer el análisis en los gráficos en el dominio del tiempo. Aquí tenemos una velocidad de 600 revoluciones por minuto, ¿sí? Que a la vez para pasarlos a revoluciones por segundo, pues simplemente dividimos para 60 y obtenemos 10 revoluciones por cada segundo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si contamos, debemos tener 10 picos altos que va a obtener o va a generar altas emisiones acústicas de altos decibelios cuando tenemos algún tipo de problema, ¿no es cierto? Cada revolución, las válvulas abren y cierran. Entonces, por lo tanto, son 10 veces que abren y cierran por segundo, ¿sí? Y con eso podemos identificar ese tipo de problemas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si estas válvulas, pues, tienen algún mal funcionamiento y cierran bruscamente? Pues ese cierre brusco nos va a producir justamente mayores decibelios y por lo tanto identificamos justamente ese tipo de problemas. Consultas. Ingeniero, Adelante. También el sistema de evaluación por ultrasonido también nos permite medir los espesores, por ejemplo, de las tuberías, porque, por ejemplo, en centrales hidráulicas es típico que el paso del flujo del agua con el arrastre de los sedimentos, el material de suspensión, origina desgaste en el espesor de las tuberías, ¿no? Sí, De sí, tal sí, así manera es. que eso, por ejemplo, es muy importante para poder tomar una acción de repente de hacer trabajos de revestido interior de las tuberías forzadas, ¿no? Claro, por supuesto, sí, sí, es una de las aplicaciones que tiene. Sí, pero en este caso no es un ultrasonido pasivo, ¿no es cierto? Es un ultrasonido activo. ¿Por qué? Porque yo estoy generando este ultrasonido, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que viaje a través del espesor y el momento que ya eh, choque, ¿no es cierto? O rebote, simplemente nosotros medimos de cuánto se demoró el de ir y regresar esa onda ultrasónica. Y con eso podemos calcular específicamente el espesor a la cual está eh, las tuberías en ese momento. Sí, es una muy buena técnica que deberíamos aplicar. Si tenemos una técnica predictiva, diría yo, incluso porque realmente podemos predecir algún tipo de, qué sé yo, de fugas o simplemente algún, de fugas o agrietamiento de las tuberías. Sí, lo que ¿Alguna pasa otra? es de que en alguna Sí, ocasión en una central habían modificado incluso la sección de la tubería, probablemente que no hayan hecho un trabajo bien analizado, de tal manera que el cambio de sección ya a lo largo del tiempo, en mi opinión, ha generado turbulencia hasta el extremo de que una parte de la tubería se llegó a desgastar terriblemente, ya era el grosor de una hoja de papel, y por ahí reventó el agua y produjo la inundación de toda una planta, ¿no? imagínense esa presión que tiene esas tuberías, pues no ha de haber tomado mucho en inundarse todo ese piso. Sí, Sí, toda una planta hasta que se llegó a inundar, no solamente el piso y dinero. claro, por supuesto, si estamos hablando de altas presiones ahí, realmente son daños catastróficos y por eso, mientras mayores son los daños, más técnicas predictivas nosotros podemos aplicar. Así es. Debemos aplicar, sí.
¿Alguna otra consulta? Perfecto. Muchas gracias por las experiencias que ha tenido. Eso no hace otra cosa que enriquecer a nuestro curso y al conocimiento de los compañeros. Sí, muchas gracias. Continuamos. Entonces, estábamos viendo, y en este caso, ¿se acuerdan del procedimiento ABC y D, ¿no es cierto? Para identificar el buen funcionamiento de las válvulas hidráulicas. Sí, como les dije, pues simplemente nosotros, dependiendo del sentido del flujo, pues tomamos en 4 puntos diferentes, ¿no es cierto? 2 antes, aguas arriba de las válvulas, de la válvula hidráulica que estemos probando, y 2 mediciones aguas abajo, justamente con respecto a la válvula, ¿no es cierto?, en estudio. Sí, entonces aquí tenemos las mediciones, pues aquí me dice o me pregunta, ¿esta válvula está abierta o cerrada? ¿Sí? Si tengo 28 decibelios en el punto A, 30 decibelios en el punto B, tengo 30 decibelios en el punto C y 29 decibelios en el punto D. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará abierta o cerrada? Abierto, ingeniero. Abierta. Perfecto, así es. ¿Por qué? Porque justamente todo el fluido, ¿no es cierto?, tanto en las aguas de arriba como aguas de abajo, está circulando y por lo tanto esa circulación genera este rozamiento con las paredes y tengo de alguna manera una simultaneidad o datos iguales de decibelios generados a través de estas ondas acústicas, ¿no es cierto? Exactamente tenemos el paso total del fluido. Aquí tenemos otra circunstancia, ¿no es cierto? Pues prácticamente los dos aguas de arriba tengo el punto número A. A ver, ya, permítame un momentito. Ya, el punto número A tengo 28. El punto número B, perdón, literal B, 37. El C tengo 35. Y el D tengo 30, ¿sí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo estará el fluido? Sigue abierto la válvula, ingeniero. Lo que pasa es de que ahí es posible de que, como lo está mostrando ahorita en la imagen, se hayan Ah, sí. formado costraciones, digamos, así es como lo que pasa en el mismo colesterol en las venas del cuerpo humano, ¿no? Exactamente, sí. Es una restricción parcial del caudal. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos esa diferencia entre los decibelios, ¿no es cierto? Y aquí tendremos abierto o cerrada. Cerrado, ingeniero. Así es, justamente al no ver el paso del fluido, ¿no? Al no ver fluido, pues simplemente no tenemos ningún tipo de rozamiento, por lo tanto, los decibelios son bajos, ¿sí? Válvula cerrada. ¿Sí? Eso es la forma simple, sencilla de comprobar el buen funcionamiento a través del ultrasonido en lo que respecta a las válvulas hidráulicas, ¿no es cierto? Entonces, la cavitación, otro tipo de problemas en las válvulas, pues es la cavitación, ¿sí? Pues las imágenes son claras, eso es lo que produce este tipo de cavitación, ¿no es cierto? Pues la cavitación no es otra cosa que el cambio de estado del fluido, ¿no es cierto? En este caso, del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Formando burbujas y estas en el líquido, y estas burbujas implosionan, ¿no es cierto? Produciendo grandes impactos sobre las paredes o sobre el elemento, y esto es justamente los resultados, ¿no es cierto? En el primer lugar tenemos un vástago de válvula dañado por cavitación. Sí, ustedes pueden ver la cantidad de desgaste que tienen estos elementos, ¿sí? Por supuesto, es uno de los daños más perjudiciales que tienen los problemas hidráulicos, ¿sí?
y el vástago y el obturador dañado por una cavitación. Entonces, esos son los efectos. Y justamente, ¿no es cierto?, a tener estos elementos de mal funcionamiento, pues simplemente aplicando las técnicas que vimos anteriormente, verificamos justamente estas circunstancias, estos daños y podemos darle los correctivos necesarios, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver este momento lo que es ya la inspección específicamente de purgadores de vapor, ¿no es cierto? Pero qué es una trampa de vapor? Literalmente, pues las trampas de vapor son un tipo de válvula automática que filtra el condensado, ¿no es cierto? Ese condensado que no tiene energía, que nos ocupa espacio y a la final produce que el sistema de vapor tenga, no tenga la eficiencia adecuada, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese condensado, pues debemos eliminar, debemos sacar, ¿sí?, de alguna forma. Entonces, eso hace específicamente las trampas de vapor, ¿no es cierto? En la industria, el vapor es regularmente usado para calentamiento o como una fuerza motriz. Es una energía que necesitamos para poder entregar o realizar un cierto trabajo, ¿no es cierto? Y las trampas de vapor son usadas en tales aplicaciones para asegurar que no se desperdicie el vapor. Es la misma circunstancia como si tuviésemos algún tipo de fuga en otro tipo de, de sistemas, ¿sí? Entonces, no es, nos quita eficiencia, ¿sí? Bueno, diferentes tipos de trampas de vapor. Hay mecánicas, ¿sí? Simplemente un flotador o una cubeta invertida. Tenemos termodinámicas, ¿sí? Tenemos termoestáticas, que a la final, eh, dependiendo del principio de funcionamiento, pero a la final es exactamente el mismo resultado, ¿no es cierto? El de eliminar específicamente todo este condensado, ¿sí? Es como les dije, pues prácticamente podemos tener o utilizar o añadir, mientras más técnicas predictivas yo aplique, pues mejor va a ser la resolución o la visualización o los daños que pueda obtener en los elementos en estudio. Y entonces aquí vamos a unir dos técnicas, como es la termografía, ¿no es cierto? Y lo que es el ultrasonido. Pues asimismo, ¿no es cierto? Ambos pueden ser efectivos para determinar fallas en los sistemas de vapor para algunas cosas que puedan considerar antes de elegir su aplicación, ¿no es cierto? Entonces aquí en la parte superior exactamente tenemos la técnica predictiva de la termografía, ¿no es cierto? ¿Qué es la termografía? No es otra cosa que en este caso nos ayuda a ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque medimos las radiaciones en las superficies en el objetivo que tenga mi cámara termográfica, ¿sí? Y a partir de una escala de colores yo puedo calcular exactamente la temperatura que está la superficie, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera, no de alguna manera, yo puedo realizar o verificar el buen funcionamiento de, de mi trampa de vapor, ¿no es cierto? Entonces, cuando las trampas de vapor fallan, es posible que no paren la producción o su operación en la planta inmediatamente. Por lo tanto, este condensado, pues vamos a tener, va a ocupar espacios en las tuberías, sí, que a la final, como les digo, pues no es otra cosa que pérdidas en la eficiencia del sistema, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos eliminar exactamente este condensado para poder maximizar o aprovechar al máximo este vapor, ¿sí? Entonces, si las trampas defectuosas o con fugas no identifican o no corrigen, pues alrededor del 20% del vapor generado, ¿sí?, en la caldera se puede perder en todo el sistema, ¿no es cierto? 20%, que es muy alto. Quiere decir que yo necesito 20% de energía primaria, ¿no es cierto? Como es el agua, como es la combustión, pues debo
se pierde prácticamente, ¿no es cierto? Porque debo generar más vapor. Y por lo tanto, es casi seguro que la disminución del 20% en sus costos de operación van a proporcionar ahorros si es que tienen exactamente en buen funcionamiento este tipo de trampas de vapor, ¿no es cierto? Entonces, eso es el objetivo, eso es específicamente el trabajo o la aplicación, los beneficios que yo voy a obtener que voy a obtener justamente al aplicar estos dos sistemas, estos dos técnicas predictivas, ¿no es cierto? Exactamente para maximizar o aumentar mi producción de vapor en este caso, ¿sí? En el infrarrojo, pues como ustedes pueden ver, yo he realizado, bueno, aquí es una técnica que ya están teniendo todas las cámaras termográficas, ¿no es cierto? El de fusionar tanto la imagen digital como la imagen termográfica para poder tener una mayor visualización del elemento a la cual yo estoy haciendo el estudio, ¿sí? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, es muy, pero muy claro de qué sistema se trata, ¿no es cierto? Entonces, la termografía infrarroja puede identificar trampas que no estén funcionando correctamente, ¿no es cierto? O que simplemente estén cerradas o bloqueadas, por lo tanto no puede evacuar exactamente este condensado, ¿sí? Y ya ustedes saben qué eh, desventajas o qué puede producir el que no esté funcionando bien, ¿no es cierto? Entonces, otro aspecto importante de la inspección de las trampas de vapor con la cámara infrarroja es la capacidad de escanear desde alguna cierta distancia, porque recordarán que asimismo, pues al tener vapor, ¿no es cierto? El vapor es caliente, por lo tanto, también tenemos que tener las precauciones como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, eso es una de las ventajas de utilizar el ultrasonido, que no entramos en contacto con el elemento, ¿sí? Eh, entonces, no todas las trampas de vapor están a poca distancia, lo que nos puede dificultar su evaluación con equipos ultrasónicos, porque aquí sí tenemos que estar muy, pero muy cerca, ¿no es cierto? Y esto es un aspecto negativo de las cámaras infrarrojas, es que las trampas de acción rápida, ¿sí?, pueden dar imágenes térmicas engañosas, dependiendo justamente de la sensibilidad de mi cámara, ¿sí?, para poder detectar variaciones instantáneas o muy rápidas de temperatura, ¿sí? Como pueden ver, pues aquí prácticamente podemos identificar la temperatura de mi trampa de vapor, ¿no es cierto? Entonces, para verificar o comprobar que esté pasando solamente el vapor, ¿no es cierto? ¿Cómo identificamos? Pues simplemente el vapor está bueno, temperaturas mayores que el condensado, y por eso es de esa condición, ese cambio de vapor a líquido. Entonces, por lo tanto, entonces, por transferencia de calor, pues el tener altas temperaturas en la superficie, pues me indica que está pasando solamente vapor, ¿no es cierto? Entonces, una de las razones o las formas de poder identificar a través de la termografía. Y el ultrasonido, pues asimismo, como ya lo vimos, pues también lo podemos identificar y eso es lo que vamos a verificar, ¿sí? Uno de los beneficios más importantes de usar esta técnica, pues es la capacidad de verificar la funcionalidad de los componentes internos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, ¿no es cierto? Por el rato el momento de que abre o desfoga este condensado, pues ya vamos a ver las características exactas de sonido, las cuales emiten dicho elemento, ¿sí? Entonces, eso es la forma de identificar por su sonido característico, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este sentido, proporcionan una perspectiva diferente de la trampa que la que se obtiene a través del infrarrojo, ¿sí? El infrarrojo simplemente me da una visión cualitativa de que pasa o no pasa el vapor, mientras tanto que
de ultrasonido, una cuantitativa, el funcionamiento del mecanismo interior en el cual estamos haciendo el estudio correspondiente, ¿no es cierto? Aquí la desventaja, pues, es que necesita hacer contacto físico con la trampa para obtener estos datos característicos del ultrasonido, ¿no es cierto? Entonces, es una de las desventajas, ¿sí? Pero aquí vamos a verificar exactamente el patrón de sonido. Si me permiten un momentito para compartir el sonido. Me confirman si pueden escuchar. No sé si pudieron escuchar algún sonido. Sí, se escucha, ingeniero. Muchas gracias. Entonces aquí ya vamos a ver lo que es justamente patrones de ultrasonido, ¿sí? Para poder identificar dependiendo de algún tipo de inconvenientes, ¿sí? Aquí tenemos un purgador termodinámico, ¿no es cierto? Diseñado específicamente para ciclar máximo 20 veces por minuto, ¿sí? Es muy resistente frente a golpes de ariete porque ustedes saben que la apertura y cerrar cierre de las válvulas pues produce este tipo de inconvenientes. ¿Sí? El disco sube para permitir el paso del condensado, ¿no es cierto? Aquí tenemos un patrón, un purgador, ¿no es cierto? Que cicla correctamente, que abre y cierra dejando pasar el condensado, ¿sí? Vamos a verlo una vez más. Ahí cierra y de nuevo abre. Y eso es cíclico, ¿sí? Por lo tanto, comprobamos y verificamos que está abriendo y cerrando o purgando el condensado, ¿no es cierto? Esto es una condición de un buen estado. Aquí tenemos un sonido característico, ¿no es cierto?, que cicla muy breves y muchos en poco tiempo. Aquí el purgador está defectuoso. ¿Sí? No es uniforme. No es uniforme, es como si quisiera abrir, pero no se abre y comienza esos sonidos desuniformes. Entonces eso es la ventaja, eso es el objetivo de hacer estas inspecciones, ¿no es cierto? Entonces, a través de estos patrones, pues, simplemente comprobar que pasa o no pasa el condensado, o simplemente si abre o cierra cíclicamente dicha válvula, ¿no es cierto? La inspección de trampas de vapor, pues, es ocasionalmente aliviar un sistema de enfriado, se deposita condensación en la trampa y la válvula se abre y se va ese condensado, ¿no es cierto?, para que no, y regresa a la línea de retorno. Algunas trampas operan cuando la temperatura cae. Por lo tanto, si nosotros podemos ver todo lo que está rojo, estamos pues, con vapor, ¿no es cierto? Y eso es lo que no queremos sacar, simplemente el condensado, pues verificar a través de la temperatura, tanto de entrada del vapor como de la salida del condensado, ¿no es cierto? Es totalmente diferente, ¿sí? Grabaciones de audio durante inspecciones de purgadores de vapor y de válvulas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver el vapor en una tubería. Entonces, el vapor es el cambio de fase entre la gaseosa del agua y se identifica con un sonido acústico constante de flujo, como se oye a continuación, como se escucha a continuación. Bien, ese es un sonido característico del paso del vapor a través de las tuberías. ¿Sí? Aquí tenemos un purgador de vapor de cubierta invertida, ¿no es cierto?, en un buen estado. ¿Sí? El purgador funciona en un ciclo abierto y cerrado, ¿sí? Entonces vamos a identificar justamente ese funcionamiento.
abre. Sí, entonces eso constantemente debe ser, eso me da razón de que está dejando pasar cíclicamente el condensado, ¿no es cierto? Aquí tenemos un purgador de vapor de cubierta invertida que falló al abrir, ¿no es cierto? Entonces no logra abrir, entonces sigue constante ese sonido, ¿no es cierto? Entonces esa es la forma de identificar problemas en trampas de vapor. Y aquí tenemos un purgador de vapor termodinámico en buen estado, ¿sí? Entra y cierra, abre, cierra nuevamente, ¿sí? Está en buen estado de funcionamiento. Aquí tenemos un vapor termodinámico con una falla, ¿no es cierto? Una fuga, efecto de un motor de lancha, como vamos a revisarlo. Entonces, característico de un problema exactamente en un purgador de vapor termodinámico, ¿sí? Purgador de vapor termodinámico que falló al abrir. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, podemos identificar algún tipo de inconveniente, ¿sí? Solamente con el ultrasonido, ¿sí? Aquí tenemos vuelta un purgador de vapor termoestático, ¿sí? Termoestático en buen estado. Y el mismo termoestático purgador de vapor, termoestático que falló al abrir. Un purgador de vapor de flotador y un termostático en buen estado. Un purgador de flotador y termostático que falla al abrir. Y bueno, como hemos visto, también válvulas de compresor alternativo, en este caso, un buen estado, ¿no es cierto? Aquí, aquí podemos hacer un análisis espectral de ultrasonido que podemos inspeccionar o podemos escuchar y ver la muestra de sonido que vamos a reproducir. Muy claro que está en correcto funcionamiento las válvulas. Y condición de fugas en la válvula de un compresor reciprocante. Y por último, el efecto de cavitación en una válvula. Sí, vamos a ver el efecto. Entonces, esos son las
patrones característicos de cada una de las fallas que hemos venido revisando en todos los puntos anteriores. Sí.